Muy buenas noches, bienvenidos a Destino 2016. Esta noche conversaremos con el candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Mario Leal, con quien analizaremos algunos aspectos mucho más específicos del plan de gobierno de este partido político. Hemos de indicarle que con la intención de hacer de este espacio un debate, invitamos también al doctor Jafet Cabrera, candidato vicepresidencial por FCN. Lamentablemente, aunque acordó confirmarnos a lo largo de la semana, ya no respondió a las insistentes comunicaciones de Canal Antigua. Así que sin más, damos inicio a este espacio. La Unidad Nacional de la Esperanza logró tener en sus filas a un empresario proveniente de una estirpe de azucareros y con eso se abrió una brecha más a la derecha. No se sabe si se aleja de la izquierda o la socialdemocracia o abre una posibilidad a la derecha, pero sí se considera a Sandra Torres pragmática la elección de Mario Leal. No es cuestión de ideologías, sino de conveniencia económica. Con Leal se acerca al sector poderoso del país y tiene asegurado más fondos para su campaña. Mario Leal es dueño de grandes empresas multimillonarias como el Ingenio Magdalena, el grupo que maneja los supermercados La Torre y Econosuper, y además es propietario del proyecto Ciudad Cayalá. De hecho, Leal ha sido la bisagra de la UNE con el sector productivo del país, a quien públicamente ha llamado a participar en el proyecto de los verdes. Decirle al sector privado que la UNE sí tiene una propuesta para trabajar de manera armoniosa. Hemos tenido acercamiento con empresarios, con cámaras, con asociaciones, y estamos buscando agendas comunes en materia económica, en materia laboral y en general de desarrollo de la población. A Torres no le importó que Mario Leal se vistiera de naranja para apoyar el proyecto del expresidente Otto Pérez Molina. De hecho, el empresario no solo fue financista del Partido Patriota, sino fue su secretario de Asuntos Específicos. Esa sombra lo persigue, pero él asegura que se salió del gobierno a tiempo. En efecto, yo participé con él como secretario. Lo hice por mi deseo de colaborar con el país, y cuando renuncié lo hice porque cabalmente se escuchaba ruido, no habían elementos como para poner una denuncia de ningún tipo o algo así, pero sí se escuchaba ya los rumores de que íbamos en mal camino, especialmente por la falta de transparencia y actos de corrupción. Y lo hice ver en su momento que el gobierno iba en mal rumbo, y por eso me retiré, y ahora tengo la oportunidad de colaborar hoy sí, por primera vez, como candidato de elección popular. Pero Sandra Torres en su momento desconfiaba de los que alguna vez se vistieron de anaranjado y hoy se pone la camisola verde. Deja a un lado esa falta de confianza. Siempre ha dicho que la unión con el empresario Mario Leal tiene como objetivo unir lo social con lo productivo. Ella se declaró como representante de la visión de desarrollo, mientras que Leal es de la visión económica. En el papel parece que hay compatibilidad. Según Mirador Electoral, el plan de gobierno de la UNE cumple con los objetivos del milenio. En el caso del primero de todos, que es los objetivos de desarrollo del milenio, la UNE cubre la totalidad de los indicadores, es decir, 8 indicadores la totalidad de indicadores, que son 8. Mario Leal sigue a Sandra Torres o Sandra Torres sigue a Mario Leal. No se sabe, la cuestión es que ambos encontraron el momento y el espacio para que una izquierdista y un empresario coincidan en un proyecto de nación que no se sabe si podrá llevarse a cabo. Bueno, conversamos esta noche nuevamente con Mario Leal, candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza. Nos acompañan como panelistas esta noche Cristian Castillo, Juan Carlos Sandoval, Edgar Ortiz, Adrián Zapata, Paola Hurtado y en redes José Ávila. Bienvenido, Mario Leal, nuevamente. Gracias por haber aceptado la invitación de Canal Antigua y vamos a arrancar la primera pregunta con Paola Hurtado.
Buenas noches, señor Leal. Conocemos el rol del vicepresidente de la República establecido en la Constitución, pero nos interesa que usted nos dibuje cuál es el rol que usted se traza llevar a cabo en caso de que el partido UNE gane la presidencia. Tomando en cuenta, por ejemplo, que Sandra Torres ha hablado ya de suprimir secretarías, que ella explica que consumen mucho presupuesto, y formar una gran primera secretaría que coordine planes de gobierno. Bajo esa premisa, explíquenos usted cómo se vislumbra, cómo se presenta usted del rol que va a jugar como vicepresidente. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Yo creo que hay que tal vez partir la respuesta en dos o en tres partes. En primer lugar, pues la Constitución que se aprobó ya hace, que son 30 años, y le da una serie de facultades y obligaciones a la vicepresidencia, que esas, pues como le digo, son constitucionales y se tienen que cumplir, ¿verdad? Las obvias, ¿verdad?, de reemplazar al presidente en caso de ausencia, coadyuvar en la generación de la política exterior, ese tipo de cosas. Pero, muchas veces cuando se refiere la gente a la vicepresidencia, siempre recuerdan que la vicepresidencia es la que debe de coordinar el gabinete económico, pero en realidad lo que dice la Constitución es que debe de coordinar todos los gabinetes específicos. Y dentro de eso... Explicando lo que dice precisamente la Constitución, pero yo quería que usted nos dijera, más allá de lo que se establece, ¿cómo se vislumbra usted como vicepresidente? ¿Cuál va a ser su gran característica? Sí, pero por eso le quería explicar que para mí, o sea, una de las cuestiones fundamentales que debe hacer un vicepresidente es cumplir lo que dice la Constitución. Y dentro de eso está el gabinete económico, el gabinete social y el gabinete ahora también de desarrollo rural. Aparte de todo lo demás que ya hablamos. Entonces, para mí esa es la primera parte, o sea, cumplir lo que dice la Constitución. En segundo lugar, hay una serie de leyes también ya, digamos, ordinarias, que le da a la presidencia la coordinación o la presidencia de ciertas otras instituciones, algunas secretarías, como las que usted dice, pero que en realidad no están en la agenda suprimirlas, como por ejemplo... 2016 tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a retomar nuestra conversación. Paola Hurtado, por favor, un replanteamiento a la pregunta que se estaba abordando. Más bien es la continuación de la respuesta suya, Mario. ¿Cómo se visualiza usted como vicepresidente? Sí, habíamos hablado que en primer lugar lo que dice la Constitución, en segundo lugar lo que dicen las leyes ordinarias y las secretarías pues que salen de ahí, como las VET, la CECATID, la CENAVED, y en tercer lugar le empezaba a decir que yo me miro como el que lleva esa misión de atraer inversión y generar empleo. Porque nosotros, ustedes saben, pues hacemos ese planteamiento, ¿verdad?, de pues llevar ese balance en donde tenemos que observar las necesidades que hay en los aspectos sociales, pero que tenemos que trabajar de la parte económica y productiva. Por supuesto, de los dos, Sandra es la que tiene esa gran trayectoria y un compromiso social muy fuerte, ¿verdad?, con la salud, la educación y los programas sociales. Yo soy el que aporto ese balance que se tiene que reflejar o materializar principalmente en la generación de las condiciones para que la iniciativa privada, local y extranjera, pues se sienta cómoda y que realmente invierta en el país y se generen empleos. Porque al final nosotros lo decimos mucho y no es una frase nuestra, no es un copy-paste, pero en realidad el mejor programa social es un buen empleo. Y sobre eso tenemos que trabajar, hacia eso tenemos que llegar. Y yo sí siento que ese tiene que ser mi rol, ¿verdad?, de traer, por ejemplo, empresas que inviertan a través de la figura de alianzas público-privadas, todos los encadamientos productivos, realmente generar empleo en el campo, haciendo que nuestros campesinos o lo que le llama el papá de Adrián Jr. aquí, Adrián Sr., lo que es la agricultura familiar y la economía campesina, realmente lograr que todos esos pequeños agricultores pues produzcan más, se asocien, se agrupen y que pues tengan ingresos pues ya de otro nivel, ¿verdad? Sí, Mario. En ese sentido, bueno, ha sido sumamente señalado el hecho
del tamaño del Estado. De hecho, se ha señalado la necesidad de empezar a optimizar esta burocracia, sin perjuicio de que esto no implique debilitarla, pero sí empezar a verificar el tema de la duplicidad de funciones en muchos casos, a tal extremo que la candidata Torres ha manifestado incluso el tema de suprimir algunas secretarías, algunas de ellas incluso cuestionadas en cuanto a su legalidad por la forma de su creación. La pregunta en concreto sería, mientras la candidata a presidente del partido que ustedes representan habla de esto, alguna vez usted ha mencionado el tema de crear incluso una Secretaría de Asuntos Indígenas. ¿Cuál es la postura desde su candidatura como vicepresidente en el marco de la institucionalidad? ¿Ampliarla o generar una reducción y optimización? Sí, son las dos, porque una no pelea con la otra. En el total debemos de ver cómo la eficientizamos. Por ejemplo, está la Secretaría de Asuntos Agrarios también, y está el Ministerio de Agricultura, y algunos han planteado que la Secretaría de Asuntos Agrarios pueda llegar a incorporarse hacia el Ministerio. Hay otras, como la COPRED, que ustedes saben que fue mal utilizada, ¿verdad?, como Comisión Presidencial de la Transparencia, en manos pues, de la ex vicepresidente Roxana Valdetti, que nosotros hemos dicho también que se debe de suprimir. Y así hay otra, hay varias, en realidad que sí podemos nosotros ver cómo se integran o cómo se elimina alguna parte de la burocracia. Pero en el caso de los pueblos indígenas, en el foro de la Academia de Lenguas Mayas, yo lo que sí mencioné es que los temas de la agenda de los pueblos indígenas deben de ser transversales. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestro plan de gobierno o dentro de todo nuestro planteamiento político no podemos agarrar los temas de los pueblos indígenas y simplemente encasillarlos y tratarles de dar pues, un tratamiento puntual. Porque no es esa la verdadera inclusión. Nosotros lo que tenemos que lograr como nación es que los temas de los pueblos indígenas estén siendo abordados o tratados en cada una de las diferentes instituciones del gobierno. Y entonces, cuando decimos que ese eje debe ser transversal, pues es que sea realmente incluido, ¿verdad?, en toda la agenda de todas las instituciones del gobierno, ya sea la agenda económica, la agenda social, todo, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero, solo permíteme, pero el riesgo que corre cuando un eje es transversal como ese, es que entonces no haya nadie responsable de ver que realmente se implementen las políticas, en este caso para con los pueblos indígenas. Entonces, que sí necesitamos pues ese ente que vele porque se implementen y se ejecuten esas políticas. En el caso del foro que mencionás, yo en realidad dije que puede ser el gabinete de pueblos indígenas o pues una secretaría, porque en el foro lo que se planteó de parte de los asistentes es que se creara un ministerio de pueblos indígenas. Y entonces yo ahí, antes de decir lo que decís que dije, que en efecto lo dije, les opiné a ellos, pues a todos los asistentes, que me parecía que no era por ahí la solución, porque un ministerio, en primer lugar, es muchísimo más, digamos, grande el aparato que estás hablando, pero en segundo lugar, principalmente, el problema que tiene es que un ministerio por ley no puede estar encima de los demás. Entonces no podría realmente pues ver, digamos, que los otros ministerios estén ejecutando esas políticas de pueblos indígenas. El tema es más de coordinación, no de ejecución, y por eso, en cualquier caso, sería una secretaría, pero también puede ser un gabinete, que nuevamente, por ser un gabinete específico, pues un gabinete entraría dentro de las responsabilidades de la vicepresidencia. Cristian. Siempre en esa línea, don Mario, la pregunta es, la transversalidad dice mucho y no dice nada. Igualmente, durante el anterior gobierno, durante el primer gobierno de la UNE, el mismo presidente era sacerdote maya, o él se autonominaba sacerdote maya. Sin embargo, el rostro indígena del gobierno de la UNE durante el gobierno de Álvaro Colón nunca apareció, y fue más bien instrumentalizado ese planteamiento. ¿Qué garantizaría que en un eventual nuevo gobierno de la UNE sí haya una prioridad en la atención de las problemáticas de los pueblos indígenas? Pues así como garantía, yo te diría que es el compromiso de Sandra y el compromiso mío. Porque, bueno, vos estuviste ahí en el foro, te consta, ¿verdad?, que pues, manejamos el tema y realmente pues, hay un compromiso fuerte, ¿verdad?, con la agenda de los pueblos indígenas. Yo estoy en desacuerdo, y he estado en desacuerdo durante ya varios años, en que se traten los temas de los pueblos indígenas
en esa forma, digamos, como que muy aislada, y como que se entiende ya que para la agenda de los pueblos indígenas existe como su institucionalidad, pues la Academia de Lenguas Mayas, la DEMI, ¿verdad?, la Defensoría de la Mujer Indígena, la FODIGUA, que es el Fondo de Desarrollo Indígena, y la CODISRA, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo. Y que esas son las 4 instituciones a cargo de la agenda de los pueblos indígenas. Y en el caso de FODIGUA, para ajuste, con un vencimiento de su plazo por ley como fondo de desarrollo para este fin de año. Entonces, como que ahí se han encasillado, hasta ahí ha querido, digamos, encasillarse la participación política de los pueblos indígenas, y en eso estoy yo en total desacuerdo. Aparte, pues está el Viceministerio de Educación Bilingüe, la dirección como tal, pues la EBI, y si querés el Ministerio de Cultura y Deportes, que muchas veces se ve como si fuera un cargo, pues que muchas veces pues se le da a alguna figura pues política de los pueblos indígenas, y como que ahí dejaste de contar. Realmente la inclusión verdadera, si queremos de verdad hablar de una nación en armonía, en paz, donde realmente podamos trabajar, pues ahí voy a decir como en equipo, la inclusión tiene que ser profunda, tiene que ser pues ahí sí que verdadera, y para que eso se dé, se tiene que poder abrir los espacios de todas las diferentes instituciones, llámese el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que realmente todos los temas de la agenda de los pueblos indígenas esté dentro de la agenda política de toda la nación. Así lo miro yo. Y entonces, ¿qué garantía tenemos? Pues realmente, pues que mantengamos ese compromiso así en firme, y que le demos la institucionalidad que le podamos dar. Porque, por ejemplo, ahorita te decía, con FODIGUA hay un problema puntual, y ya se había planteado una nueva iniciativa de ley para crear el IDIGUA, ¿verdad?, el Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Don Mario Leal, para ir avanzando en la agenda de preguntas, solamente quisiera pasar a una última pregunta antes de irnos a revisar redes sociales, porque nuestro público televidente está muy activo. Edgar, una última pregunta antes de conocer las opiniones de nuestros televidentes. Sí, Carmen, gracias. Hablemos de un tema diferente, infraestructura. Tú de alguna forma eres el rostro más del lado sector privado del partido UNE, y fuiste muy conocido por impulsar el canal seco, ¿no?, durante el gobierno anterior. Yo te preguntaría en concreto, ¿cuáles serían las grandes apuestas que tendría un eventual gobierno de la UNE en temas de infraestructura, que es un tema muy importante sobre todo para la inversión privada, ¿no? Sí. Solo que te voy a corregir con una premisa de tu pregunta, porque yo en realidad impulsé un oleoducto interoceánico. El canal seco era una iniciativa de otra gente que pues, no tenía nada que ver conmigo, y yo siempre estimé que iban a tener dificultades en llevarlo a cabo, porque ese otro proyecto compite más directamente con el canal de Panamá, y iba a ser difícil que consiguieran el financiamiento por, digamos, desventajas competitivas contra el canal. El oleoducto interoceánico, que yo sí pues empujé mucho, para mí tenía mucha lógica, porque hoy por hoy el petróleo sale principalmente de América con las nuevas tecnologías, pero el consumo es en Asia, en la China, en Corea, en Japón, y entonces si los barcos, digamos, del Golfo o de Sudamérica vienen aquí a las costas de Izabal, se pueden conectar a monoboyas en las costas nuestras, en Izabal, pues en el Caribe, y salir en 24 horas a las costas del Pacífico, donde se conectarían con otro barco y llegan en más o menos 35% menos del tiempo a sus mercados en Asia. Y eso representa una gran ventaja pues económica, ¿verdad?, del manejo de inventarios, cobros, etcétera. Y entonces ese proyecto en realidad a mí me hace sentido, y yo, pues, si me estás preguntando qué espero yo que se pueda dar en el país, ojalá se pudiera dar ese proyecto. Era una inversión de inversión en infraestructura, hay otro tema ahí particular. Un estudio de la Universidad Rafael Andívar indica que la inversión pública del Estado generalmente no se concentra en las áreas más pobres del país, sobre todo en términos de infraestructura. Mucha de ella se va alrededor de los ingenios azucareros. ¿Cómo piensa variar esa realidad? Sí, pero bueno, solo permítame, porque yo lo que propongo, aparte de lo del oleoducto, es que
llevemos a cabo los proyectos en alianzas público-privadas, que hasta ahorita desafortunadamente no ha salido uno solo. Y yo conozco al director de esa oficina y de verdad que me parece que es un muy buen funcionario y muy buen técnico, pero desafortunadamente hasta la fecha ni un solo proyecto ha sido ya llevado pues a buen puerto. Para mí, por ejemplo, la circunvalación de Chimaltenango, no sé si ustedes han ido a Chimaltenango o han querido pasar, digamos, hacia Xela, o pues es un caos. Es un caos, estoy hablando 1 hora, hora y media para atravesar Chimaltenango en horas pico. O sea, eso para la competitividad del país es un desastre. Pero digo yo, ¿por qué vamos a meter plata ahí como gobierno si podés dárselo a una empresa que haga la circunvalación y cobre, qué sé yo, 10 quetzales, o los que sean, pero que el ciudadano tenga la opción de pagar los 10 quetzales, ir más rápido o hacer su cola y pues tardarse 1 hora o lo que sea, pero ahorrarse los 10 quetzales, tiene la opción, pero el mercado ahí te da para que la empresa lo lleve a cabo. Para mí, la infraestructura que el gobierno debe llevar a cabo es donde el impacto social sea mayor, porque si ustedes agarran un mapa de la pobreza o de los niveles de desnutrición en el país, el Programa Mundial de Alimentos tiene unos muy buenos y tienen sus códigos, ¿verdad?, de color. Ustedes prácticamente pueden dibujar en dónde van las carreteras, en dónde van los caminos, porque de verdad es casi literal que donde termina el asfalto, termina el desarrollo. Y entonces, para mí, las alianzas público-privadas, donde la empresa puede hacer negocio, donde el mercado da, por eso nosotros hablamos del mercado y el Estado. Entonces, donde el mercado puede, dejar al mercado hacerlo, y si no, el Estado. Entonces, los fondos del gobierno, al IXCAN, a Senaú, a cualquier comunidad en Huehuetenango, en Alta de Verapaz, aunque te voy a decir una cosa. Tenemos que irnos a redes sociales ya. Solo deme medio minuto. Muy brevemente. Tendemos a pensar que la pobreza está hasta allá, pero la pobreza, habla aquí con Caballero, está aquí nomás, arriba de Palencia, para llegar a Sansur, que es una aldea a unos cuantos kilómetros de Palencia. Puedes hacer 1 hora por el mal camino que hay, aquí en el departamento de Guatemala o en Chuarrancho. Después, si quiere, le contesto lo de los ingenios, pero ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos ahora con José Ávila para que dé lectura a las opiniones y comentarios de nuestro público televidente. Adelante, José. Hola Carmen, muy buena noche y muy buena noche a usted que continúa en sintonía de Canal Antigua. En efecto, tenemos bastante interacción, bastantes opiniones, bastantes preguntas también al vicepresidente del partido UNE, Mario Leal. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros con la etiqueta Destino 2016 y también Destino Leal. Vamos a pasar directo a las redes. Iniciamos con el primer comentario de D.A. Chacón, que dice: ¿habrá algún compromiso específico con la clase media, la más sacrificada en materia de impuestos? Pasamos a otro comentario más abajo de Emilio, que nos comenta: con que desaparezcan las extorsiones y criminalidad estoy servido. Pero la pregunta, ¿cómo lo harán? Vamos con Marcos, que nos dice: ¿por qué se cambió del Partido Patriota a la UNE, después que han sido contrarios aparentemente? Vamos con otro de GB, que dice: los programas sociales serán la misma historia, clientelismo puro, ¿cómo garantizarlo? Aclárenlo. Vamos con Carlos Martínez, que nos dice: ¿puede enumerar los principales campos donde piensan que se puede generar crecimiento económico? Y por último tenemos el comentario que nos dice: yo lo único que le pido es que si llegaran al gobierno, que cumplan el 60% del plan, por aquello de los inconvenientes. Recuerde siempre estar en participación con nosotros a través de Twitter y Facebook. Leemos brevemente los comentarios y gracias a su participación, porque somos ya primera tendencia en las redes sociales. Con esto, Carmen, vamos a volver con ustedes para que continúen con las interrogantes al vicepresidenciable de la UNE. Muchas gracias, José, y nos vamos a ir rápidamente, muy concreto, muy sintético, sobre cuál va a ser la atención que se le va a dar a las clases medias en este país, tan descuidadas como se expresó en ese comentario. Ya no quiere que le conteste lo de los ingenios. Vamos ahora primero a este comentario, podemos volver después del corte con el tema de la inversión pública. Bueno, el plan de gobierno nuestro es integral y por eso nosotros proponemos la inversión social que proponemos pues, en temas de salud, de educación, que tienen que ver mucho con las clases medias, pero tenemos que también reducir los niveles de criminalidad. Alguien preguntaba por las extorsiones. Las extorsiones son o es el delito que más
ahoga y ahorca al pequeño comerciante de la clase media que está tratando de salir adelante, porque son en general pues, personas o comerciantes que no tienen la capacidad para defenderse por sí solos y pues contra una mara, una pandilla, ese tipo. Entonces las extorsiones para nosotros son un punto medular, ¿verdad? del plan, que les tenemos que entrar con mucha fuerza, mucha inteligencia y realmente pues desmantelar ese tipo de bandas, porque realmente afectan directamente esa oportunidad de salir adelante de las clases medias especialmente. Ahora sí, si gusta, volvamos al tema de la inversión pública, que no está concentrada precisamente en las áreas más pobres y que se ha logrado determinar que favorece algunas industrias, en específico la industria azucarera. Sí, y por alusión también, por eso quería contestar. Miren, la industria azucarera está ubicada principalmente pues, en toda la costa sur, todos lo sabemos. Ahí pues la vía principal es la CA2, que trae pues el comercio con México y parte de lo que va a El Salvador o viene El Salvador. Pero esa vía, la CA2, maneja, le voy a decir de memoria, el 60% del Producto Interno Bruto. Le voy a decir yo, Marito Leal, para mí la ampliación de la CA2 Occidente, de Escuintla, a México, era necesaria porque el volumen de tráfico que hay ahí y sobre todo pues hablando de la competitividad y el comercio con México, lo ameritaba. Pero yo, de Escuintla a El Salvador, le diría, yo no hubiera hecho esa ampliación, porque cabalmente son fondos que pudimos haber utilizado en regiones donde hubiéramos ocasionado un impacto social muchísimo mayor. Ustedes, yo no sé si han estado en esa carretera, pero digamos hacia Tacisco, esa no tiene mucho tráfico. Realmente esa carretera, uno anda bien, no hacía falta desde el punto de vista de competitividad o impacto social. Para mí, esos fondos mejor serían utilizados en otras zonas. Juan Carlos Sandoval tiene la siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta, licenciado Leal, buenas noches. Solo Mario, por... Yo quisiera preguntarle dos cosas esenciales. Ya quedamos claros que el manejar el Consejo de Ministros es parte de la responsabilidad que usted asumiría de llegar a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo asumiría usted tener lo que se dio en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, de prácticamente tener un gabinete alterno llamado Consejo de Cohesión Social? Y mi segunda pregunta es, ya tenemos claro de que esto no es solo de instituciones, también es de nombres. ¿Quiénes conforman su equipo? Ok. Del primero, hace cuántos años que fue hace 4 años, 5 años que funcionó Cohesión Social, no existía la plataforma que ahora existe, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, miren, voy a empezar diciendo que podemos partir de la base que han habido errores en los manejos de los programas sociales. Ha habido también politización, pero los programas sociales, su esencia y su vínculo con la salud y la educación, para mí son fundamentales. Y pues no solo para mí, son casos de éxito que hemos visto en países como en Chile o en Ecuador, en México, donde realmente han propiciado la formación y la educación de las siguientes generaciones, y eso al final ha resultado pues en el fortalecimiento del capital humano. Eso lo tenemos claro, licenciado Leal. Yo quisiera que me hablara de si va a haber un gabinete alterno. Es que eso era un gabinete alterno, había una sesión de Consejo de Cohesión Social que manejaba varios ministerios y esa era responsabilidad de la vicepresidencia de la República. ¿Cómo lo manejaría usted? Sí, es que ahora tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, entonces ahora todos los programas sociales se pueden llevar ahí pues en orden, pero además nosotros planteamos 2 acciones muy puntuales para que no se den esos errores y esa politización. La primera es llevar un registro único de beneficiarios, que es pues la base de datos que nos permitirá ver quién recibe, cuándo lo recibe y que no hayan duplicidades, errores administrativos, mala fa. ¿Cómo, perdón? ¿Sería pública esa base de datos? Por toda la información pública, pues debe ser pública. Y es que no lo fue. Pero estamos viendo de aquí para adelante, tiene que serlo. Y el registro único de beneficiarios, aparte, que sea basado en estudios socioeconómicos y sobre todo un censo, porque no se realiza un censo desde el año 2002. Y esa cuenta, nosotros
no tenemos realmente información aquí como país, en la INE, donde quiera, de cuántos somos, cómo estamos, quiénes somos pobres, menos pobres, más pobres, y entonces no podemos planificar correctamente. Pues, estamos claros. Con esa respuesta vamos a quedarnos, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero volvemos con más acá en esta entrevista con Mario Leal, candidato vicepresidencial de la UNE. No se vayan. Candidato a la vicepresidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, y Juan Carlos Sandoval abre esta ronda de preguntas. No, yo solo con la respuesta a la pregunta anterior, yo quisiera, si usted me puede decir quién compone su equipo. Mire, bueno, yo voy a decir que tengo un equipo bastante numeroso, pero a nivel de personas que ya trabajan conmigo y que son de confianza, y otros con los que he hablado, digamos, y que estoy invitando a participar conmigo, digamos, los primeros, el licenciado René de León Escribán, que es pues, un economista bastante reconocido, la licenciada Karina Paz, que es, voy a decir, una mujer joven, pero que tiene 2 licenciaturas y una maestría. A nivel de otros del equipo, pues jóvenes, ¿verdad? Muchos de licenciados en ciencias políticas, como Jorge Galindo, Charlie Rodríguez, hay varios, pero a nivel de que estoy invitando para que participen conmigo personas, yo creo que conocidas y muy honorables y personas buenas, está Tulio García, lo recordarán ustedes tal vez, es un empresario de mucho éxito, sobre todo en todo lo que son encadenamientos, ¿verdad? Productivos. Una persona que sería realmente un gran mérito, digamos, un gran orgullo poder trabajar con él en el gobierno, ojalá. Luego, jóvenes, he hablado también con Pedro Cruz, que él, pues ustedes lo conocen por su trabajo también con la juventud, pero también en el lado de la prevención del delito. Con Alejandro Quinteros también, lo he invitado también a participar conmigo. Hemos platicado con él y él pues también tiene esa experiencia, ¿verdad? de la juventud, pero también conocimiento en la parte económica. Entonces son varios en realidad. Yo sí creo mucho en realidad en tener un equipo joven, aunque también pues tengo a un par de personas con más experiencia, más trayectoria que también cae bien tener, ¿verdad? Mario, bueno, estábamos conversando hace un ratito con el hecho del rol desde la figura como empresario, que ha sido tu desempeño, y el ejercicio de la función pública. En ese contexto, ¿cuál es tu postura en el marco de los proyectos de desarrollo productivo basado en lo que son recursos naturales? Minería, industria extractiva. ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Sí. Hablando de la minería específicamente. Con recursos. Ajá, bueno, sí, es que no los podemos meter en un solo bolsón, ¿verdad? Cuando hablamos de recursos, si estamos hablando, digamos, del potencial hídrico y la minería o el petróleo, para mí sí son bien diferentes, ¿verdad? Porque, digamos, en las hidroeléctricas, el daño al medio ambiente es mínimo en realidad, ¿verdad? No hay contaminación. Pero el abordaje social, Mario, ¿cómo sería entonces? Nosotros lo que planteamos es un fortalecimiento al Sistema Nacional de Diálogo y realmente trabajar con las comunidades para pues ver que el proyecto realmente les convenga, porque... O sea, ¿continuaría el sistema de diálogo en el gobierno de ustedes? Nosotros lo planteamos así y pues fortalecerlo. Pero me parece que fue desarticulado el Sistema Nacional de Diálogo por el actual gobierno. ¿Ustedes lo reestructurarían nuevamente? Lo reestructuraríamos y tendríamos que ver qué institucionalidad se le da, porque les voy a decir una cosa, y aprovechando el plan de gobierno, yo les traje una copia a cada uno de ustedes. Si quieren se las pasan ahí para que no les... Gracias. Yo es tercera que recibo, pero bienvenida. Pero espero que hayas regalado una por ahí para que también se preparen los... Pero es que les iba a decir, el plan de gobierno es una propuesta que nosotros la consideramos muy sólida y que pues tardó año y medio de desarrollarla, más de 1000 profesionales participaron y eso, pero no está escrita en piedra. Y yo, pero la por verdad ejemplo, en este tema sí está... Es que te voy a comentar que estuve hace unos días con el grupo de Interpis
que aglomera, ¿verdad?, como a 60 organizaciones que tienen que ver con el tema de la conflictividad social, y ellos hicieron también planteamientos interesantes, y lo que quedamos es de cotejar, digamos, nuestra propuesta con la de ellos para ver en realidad qué es lo mejor. El tema es el fondo, que nosotros partimos de la base que estos proyectos en general son positivos y deben de ser, digamos, rentables para la comunidad, para el Estado y para la empresa, para que realmente funcione. Pero tampoco podemos llegar a garrotazos a ver cómo imponemos nuestro criterio. Una de nuestras propuestas esenciales, que ya lo hemos hablado con miembros de la iniciativa privada y diferentes organizaciones que ven por la conflictividad social de estos proyectos, es que se norme el convenio 169 de la OIT, que como no está normado, las consultas populares no se llevan a cabo como se deberían de llevar a cabo, y hay malinformación, hay, digamos... ¿Y ustedes efectivamente creen que podrían hacer eso, Mario? No está normado en ningún país de Latinoamérica, es todavía una discusión porque hay temas ahí muy ambiguos y muy sensibles. Mire, yo lo que siento es que hay una serie de cosas que causan conflictividad innecesariamente, y el hecho de no tener una normativa del convenio 169 es una de ellas, porque se llevan a cabo consultas, pero entonces no son, digamos, legítimas, o desde el punto de vista del empresario o de las cámaras, y entonces ahí se da mucho choque. Antes uno partía de la base que las empresas eran las que no querían que se llevaran a cabo esas consultas, pero ahora, tal vez si quieren, para mi sorpresa, he visto que no es así, que ellos prefieren que esté bien normado, porque la consulta no es solo el resultado de la consulta como tal, sino que es el proceso en donde se genera el diálogo y se buscan consensos. Mario, si fuera así, solo una concreto, si hay una manifestación en contra, ¿la reprimirían en un bloqueo carretero, por ejemplo? No, tendríamos que ver los casos. No, es que de verdad es un tema muy complejo, muy delicado, y nosotros queremos hacer que la ley se respete, definitivamente. Estamos. Pero tampoco estamos proponiendo, ¿me entendés? O sea, sí tenemos que llevar a cabo un proceso de diálogo, pero si alguien incumple la ley, pues también tenemos que ver que la ley le cae. A ver, una pregunta concreta, ya que estamos en tema minería. ¿Cuál sería el abordaje en el tema de regalías? Digamos, en 2014 el sector que más creció en la economía guatemalteca fue la minería, fue el que más aportó, pero hoy también las commodities vienen para abajo, se mantendrán abajo por lo menos un par de años, supongo, por la cuestión cíclica. Se plantea aumentar regalías, se dejarán igual, porque bueno, tenemos ahorita un revés importante que dio la Corte hace pocos días. Concretamente en ese punto, ¿cuál es tu postura? Es que vos ya lo dijiste, o sea, el revés que se dio ocasiona que legalmente la regalía se mantenga en el 1%, ¿verdad? Porque el acuerdo del 5% era un acuerdo voluntario. Sí. Entonces eso se le tiene que entrar del lado de la ley de minería como tal. Yo lo que siento es que no podemos nuevamente hablar de un solo porcentaje, porque no es lo mismo el oro que la plata, que el níquel. Y ahorita, por ejemplo, el níquel está como a $4.50 de dólar, y cuando llegó a estar a $18. Entonces, pretender los mismos porcentajes desde el punto de vista de negocio no hace tanto sentido. Yo, en el marco de de la búsqueda de un consenso de una nueva ley de minería, siento que deberían de haber brackets, y dependiendo de los precios del mercado mundial, así debe ser la regalía. Porque por otro lado, si uno de estos metales llega a dispararse, como ha pasado en el pasado, pues el Estado debería ganar muchísimo más, ¿verdad? Porque tus costos de operación van a ser cubiertos pues por un precio, digamos, X. Pero si el precio se disparara, el Estado sí podría gozar de una buena parte de esa utilidad. Pero por el otro lado, si el precio baja, tampoco hace sentido que el Estado pretenda esos porcentajes si la empresa está perdiendo. Entonces, hay que entrarle, pero verlo así. Yo quisiera darle un giro ahora a los temas, y ya no seguir concentrados en el tema de minería ni hidroeléctrica, sino a un tema que toca más de cerca al bolsillo de la población guatemalteca, y tiene que ver con la aplicación de la ley de educación. Estamos en este momento cerrando un ciclo escolar. Los padres de familia están teniendo que enfrentar gastos excesivos en términos de graduaciones, por ejemplo. Ya algunos tienen la necesidad de comprar uniformes, zapatos,
útiles escolares y en muchas ocasiones se les cobra excesivamente por estos servicios que en la ley está contemplado no se tienen que cobrar. Lo mismo con el tema del alza en las cuotas, por ejemplo. ¿Cómo va a fiscalizar usted que la ley de educación se cumpla y no se cometa estos abusos con los padres de familia? Pues honestamente no le sé decir, digamos, en qué me está hablando de la educación pública. Exactamente. Pues cómo fiscalizarla, pues honestamente voy a asumir que hay un ente pues dentro del Ministerio de Educación a cargo de ese tipo de supervisión. Para serle franco, no sé cuál sea, pero se tiene que cumplir la ley, o sea, no hay para dónde. O sea, si la educación es gratuita, no. Don Mario, en materia de desarrollo rural integral, la posición del sector empresarial ha sido muy controversial y de hecho vimos una confrontación, un choque frontal entre la Cámara del Agro y algunas organizaciones campesinas. La vicepresidencia debe coordinar el Gabinete de Desarrollo Rural Integral. ¿Cuál va a ser su posición respecto de la ley? Toda vez que durante el anterior gobierno de la UNE se impulsó la política de desarrollo rural integral. Pero dijiste mi posición en cuanto a la ley. ¿Cuál ley? La ley de desarrollo rural integral. O sea, la iniciativa 4084. La 4084, ¿y cuál podría ser la posición de la vicepresidencia impulsándola en el Congreso de la República? Es que la iniciativa 4084 en realidad lo que está, digamos, lo que pretende hacer es pasar a ley lo que ya está en la política, ¿verdad? La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la PNRI. Y entonces la política igual se está ejecutando a través del Gabinete de Desarrollo Rural y las diferentes instituciones. La iniciativa 4084 va a crear un nuevo ministerio y tiene algunos artículos. ¿Con cuál? ¿Con la 4084? ¿La apoyaría? ¿La impulsaría? No te puedo decir ni sí ni no, pero si me das un ratito, solo que me den un ratito para explicar mi posición. La iniciativa privada organizada, digamos, la Cámara del Agro la ha adversado porque opina que hay ciertos artículos que son de carácter expropiatorio. Ese es realmente, digamos, el antagonismo más fuerte que se refleja, digamos. En el artículo me parece que es el 10 y el 26. Pero usted propondría una reforma a la iniciativa. Yo hace 2 años, con el papá aquí del amigo Adrián, colaboré para buscar un consenso, porque si la iniciativa no pretende ir hacia la expropiación o lo que podría ser denominada una reforma agraria, pues entonces mi punto de vista era resolvamos esas diferencias y entonces busquemos un consenso, porque si digamos la iniciativa recoge un reclamo popular de la falta de atención que tiene la Agenda de Desarrollo Rural. Acuérdense que en los años 90 todos los aparatos, digamos las instituciones estatales a cargo del fomento del desarrollo rural fueron debilitadas o desaparecidas, hablando digamos de DIGESA, DIGESEPE, el ICTA, el INDECA, y entonces sí hay un reclamo legítimo, pero obviamente la Constitución pues favorece el derecho de la propiedad. Le tengo que interrumpir, Mario, disculpe, porque a la audiencia le interesa su postura porque no da tiempo para una disertación sobre un tema. Y en este tema concreto nos interesa saber cuál es su posición sobre salario diferenciado. Perdone, pero el tiempo apremia y a la gente le interesa conocer sus diferentes posturas. La CC se pronunció en contra de la propuesta de este gobierno de salarios diferenciados. Queremos saber si usted estaría en favor de que sea escalonado el salario mínimo o se apegaría a la forma en que se está manejando actualmente. Bueno, de hecho en el salario mínimo sí hay una diferenciación en los sueldos de las maquilas. Maquilas y salario... Sí, para mí, yo lo que quisiera que se apruebe es la normativa para la ley de tiempo parcial, o sea, la ley de tiempo parcial, porque eso es una forma, digamos, en la que podemos generar mucho empleo. Pero no salarios mínimos diferenciados, solo tiempo parcial. Los salarios diferenciados, en el sentido, en la teoría económica te pueden hacer sentido, sí, pero políticamente... No, legalmente lo laboral, ¿sí o no? Los salarios mínimos diferenciados reduciendo el salario mínimo. Entiendo que el trabajo a tiempo parcial es otra cosa, pero en este caso... No. Okay. Pero por razones políticas más que económicas. Muy bien, con esa respuesta nos vamos ahora a revisar redes sociales nuevamente con José Ávila para conocer qué opina nuestro público televidente. Adelante, José.
Hola Carmen, muy buenas noches y de nueva cuenta vamos a pasar a las redes sociales para conocer qué es lo que dicen los televidentes acerca de las respuestas del candidato a la vicepresidencia por el partido UNE, Mario Leal. Iniciamos en esta ocasión con Facebook, vamos con JM Chajón que nos dice: de nada sirve un plan si solo se hace para competir elecciones y no para ejecutarse. La UNE ya gobernó y no cumplieron con su plan. Vamos con Luis que nos dice: Mario Leal, si llegaría a ser vicepresidente, ¿de qué manera radicaría en la pobreza? Si solo lo necesita. Vamos con otro comentario de Luisa Corina que dice: ¿cómo promoverá el empleo en el área rural y se motive la educación? Ahora vamos a leer comentarios de Facebook. Carlos Figueroa nos comenta: señor Leal, su cambio de partido genera desconfianza. ¿Cómo explica dicha situación? Yo no puedo ser rojo hoy y mañana crema. Vamos con otro comentario de Carlos Tejeda: trabajo en el gobierno anterior y ¿qué aportó? Otro comentario más de Carlos que nos dice: ¿quién es él realmente? ¿Qué logró con el Partido Patriota? Juan Chapín nos dice: inaceptable privatizar el anillo periférico en Chimaltenango. ¿Hay grave desigualdad de ingreso, tráfico para más pobres? Es una pregunta que nos plantea Sebastián Morales. Nos dice: ¿qué opina usted de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI? Edwin Cordón nos comenta: ¿qué beneficio tiene la unión de un capitalista y un socialista? Y por último, Robin Andrés nos dice: ¿concretos de infraestructuras plantea? Estos son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Agradecemos su participación. Somos Trending Topic en Twitter. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerde, Destino 2016 y Destino Leal. Vamos a regresar con ustedes, Carmen, para que continúen con las preguntas al vicepresidenciable de la UNE. Muchas gracias, José. Quiero retomar una en particular que se repite nuevamente en esta ocasión y es las garantías, Mario Leal, sobre el cumplimiento de ese plan de gobierno para que no se quede únicamente escrito en papel. Y entiendo que muchas veces estos planes de gobierno no contienen metas concretas ni tampoco tienen una línea base que permita en su momento monitorear el grado de avance o retroceso. ¿Qué garantía ofrece la UNE? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es la creación de un consejo de notables para que mantenga la guía, digamos, general de la implementación de todo este plan, ¿verdad? Dentro del consejo de notables, ustedes recordarán que Sandra ya les comentó que se invitó al doctor Sue a participar. Hay otras invitaciones, de hecho lo hicimos también con el G4 y personas pues que realmente sean de conocida trayectoria, muy honorables, que realmente estén por el país y que ellos pues puedan ayudarnos, ¿verdad?, a llevar a cabo pues esta... ¿Ellos serían los encargados de monitorear? No, le estoy hablando como una guía general, pero no, el monitoreo y toda la supervisión pues es dentro de las mismas instituciones y nosotros lo que estamos planteando ahí, como le digo, es un plan integral que tiene que ver pues con prácticamente todos los ministerios, secretarías y instituciones dentro en general. De los nombres de notables siempre se recurre a mencionar el nombre del doctor Suger. ¿Qué otros nombres y ya confirmados tienen ustedes a este momento? Ya tan próximos hasta a la segunda vuelta. Confirmados no le puedo decir, porque no creo que los tengamos aún confirmados, honestamente. Yo tendría una pregunta, licenciado, ya que no están los nombres, muy rápido. Yo quisiera preguntarle, usted de llegar a la vicepresidencia tendría que ser un hombre de Estado, pero no deja de ser un empresario. Si en determinado momento se da un conflicto entre los intereses del empresariado y el conflicto de los intereses del Estado de Guatemala, ¿a qué apelamos? Sí, nosotros hemos dicho que intereses existen, ¿verdad? Pero el conflicto de intereses es lo que uno debe de evitar. Igual pasa en las empresas. Pero se van a dar, seguro. O sea, de eso no tenga duda. En determinado momento va a haber un conflicto de los intereses del empresariado y de los conflictos del Estado, de lo que el Estado requiere. ¿Qué podemos esperar de Mario Leal? Es que el interés nacional es el que tiene que prevalecer siempre. Todo tiene que ser bajo esa lógica, el interés nacional. Y si hubiera algo que me afectara a mí directamente, yo me tengo que retirar de la discusión, pero el interés nacional es lo que siempre tiene que observarse antes de cualquier cosa. Muy bien, nos vamos nuevamente a un pequeño corte y regresamos ya para el último segmento acá con Mario Leal, vicepresidenciable por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. En nuestro último segmento de esta conversación con Mario Leal y Paola Hurtado tiene la primera pregunta.
El vicepresidente de la República tiene un salario de 136,000 quetzales, incluidos los gastos de representación. ¿Sería ese el ingreso con el que usted viviría los siguientes 4 años o tendría ingresos adicionales y cuáles serían? Yo tendría ingresos adicionales que vendrían de dividendos de diferentes empresas, pero con lo del sueldo, ya me lo han preguntado varias veces, que si estaría dispuesto a reducirlo y así. Yo les diría que estaría dispuesto a reducirlo, pero que no se confunda eso como una propuesta que realmente se mire como que va a ser la solución a una crisis financiera que tenemos encima. Yo creo que hay que verlo como digamos, una acción afirmativa dentro del marco de una política de austeridad. Creo que es importante, hay que dar el ejemplo. Pero la crisis financiera que se viene es muchísimo más amplia que un planteamiento de ese tipo. Yo tengo una pregunta concreta. Hablando de la austeridad financiera que nos aqueja, hay que hacer una optimización clave de los recursos del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social no ha sido precisamente el mejor desempeñado en este periodo. Fue una idea, una creación del gobierno de Otto Pérez Molina. Y le preguntaría yo a don Mario, se ha hablado de eliminarlo, al MIDES. ¿Cuál sería su postura en ese aspecto? No, totalmente en contra. Es que, mire, lo que pasa es que los programas sociales como que a veces los tratan como que si fueran como que ajenos a toda la demás, digamos, política o agenda, pero los programas sociales al final son programas de salud, programas de nutrición, programas de educación, de formación. Para mí, los programas sociales son fundamentales. Bien manejados, por supuesto, desde un punto de vista técnico y en orden y sin la politización que se ha dado, el clientelismo, definitivamente. Pero mírenlo ustedes desde el punto de vista de la educación. Con los programas sociales, con todas las bemoles que puedan decir, llegó la cobertura en edad primaria al 98.7%. Desde que los programas se han debilitado, la cobertura ha ido bajando constantemente y en los números de cierre del 2014, la cobertura de edad primaria está en 78%. Pero de hecho eso empezó a bajar desde el gobierno de la UNE, porque la gratuidad de la educación no encontró un equilibrio con el número de docentes que había en disponibilidad. No encontró equilibrio con la refacción, ni con la entrega de útiles escolares, ni con la valija. Muchos de esos niños que se inscribieron finalmente se fueron retirando del aula. Miren, para mí son importantísimos porque crean ese vínculo, porque acordémonos, 53% de la población de Guatemala vive en niveles de pobreza, 13.3 vive en pobreza extrema. Estamos hablando de hogares enteros que viven con 700 quetzales al mes, son 23 o 24 quetzales diarios para el hogar entero. Entonces, pedirles a ellos que sus hijos vayan a la escuela realmente representa un gran sacrificio, porque no es solo la colegiatura, es el transporte, son los alimentos, es los zapatos, la ropa, aparte que dejan de trabajar en el campo, ayudar en el campo, ayudar en la casa. Realmente es un sacrificio y si nosotros queremos salir adelante como país, tenemos que pues subir ese nivel de educación en nuestra población. Y entonces al final esas asistencias de 300 quetzales al mes, para ellos es muchísimo, es 40% de los ingresos al mes. Pero además causa realmente esos brincos, digamos, en formación, que es lo que realmente puede causar crecimiento económico. Y entonces, si quieren verlos de otra forma, llamémosles becas, de verdad, porque son asistencias a cambio de que se eduquen, a cambio de que se formen y además a cambio de que vayan al centro de solo a cambio de que se vayan al centro de salud también y ahí podamos prevenir una serie de enfermedades, programas de vacunación, peso, talla, desnutrición crónica. Guatemala es el país con el más alto índice de desnutrición en toda Latinoamérica, 49.6%, cuarto a nivel mundial. Entonces, esos programas son la forma de que los niños sean atendidos. Ser empresario exitoso no necesariamente es sinónimo de ser un funcionario público efectivo. ¿Qué haría efectivo a Mario Leal por sobre Yafet Cabrera, que es el candidato vicepresidencial de la otra opción que está compitiendo con ustedes? Bueno, yo creo que una serie de diferentes elementos. Yo voy a decir, del lado mío, pues sí, tengo experiencia, pues gracias a Dios, en empresas exitosas. No es un crédito individual, es un tema de equipo y me considero una persona realmente, pues voy a decir, llevadera, que busca siempre
pues ese diálogo, ese consenso. Yo creo que eso es fundamental para que las cosas realmente caminen, especialmente en un país como Guatemala, que tenemos que ponernos de acuerdo en diferentes sectores y con los diferentes sectores, y que realmente este tipo de proyectos, como cualquiera de los que hemos comentado hoy, tengan probabilidad de salir adelante. Creo que también, pues, no, eso honestamente he sido, gracias a Dios, bien formado. Tengo pues, una licenciatura con 13, digamos, una triple licenciatura en Economía, Finanzas e Inversiones. Tengo una maestría también en Finanzas Internacionales. Tengo también conocimiento del Estado, que yo creo que es importante, porque ustedes ya han visto y ustedes lo saben que los problemas son... Apelando a su formación como economista y como hombre de finanzas, y también como una persona que conoce el Estado, mi pregunta puntual es, ¿estamos de acuerdo? Hay guatemaltecos que necesitan tener una ayuda para poder salir de las altas necesidades que se tienen hoy por hoy, pero al Estado no le alcanza para todo. Si usted me tuviera que decir, mire Juan Carlos, le vamos a apostar a esto, esto y esto, en 3 cosas, ¿a qué le va a apostar Mario Leal Castillo en su carácter de vicepresidente si es que es electo? La salud, la educación y la seguridad. Esas 3 son las principales para mí. Pero, porque me estás poniendo a escoger 3, pero para mí lo tenemos que ver de una forma integral. No, es muy difícil ponerse a escoger 3. Si me decís ahorita con el presupuesto, por ejemplo, pero es que no alcanza para todo, estamos de acuerdo, licenciado. No alcanza para todo, estamos de acuerdo. ¿O si alcanza? Es que debería de alcanzar. Nosotros como país... ¿Alcanza o no alcanza, Lic? De verdad. Bueno, o sea, sí, los 54,000 millones de quetzales que se recaudan y los 74,000 millones de quetzales que se proyectan, ¿alcanzan para tener un Estado funcional? ¿Cuánto se está yendo en contrabando? No, yo estoy de acuerdo, más del 20% se va en pérdida por la corrupción. Miren, compárenlo a nivel mundial. Guatemala es de los países con la menor recaudación del mundo. Tenemos 10.8, 10.9% en función del PIB. No nos vayamos a Estados Unidos o a Europa, vámonos contra Honduras o contra Nicaragua. Están recaudando 15 o 16%. Bueno, eso equivaldría a 25, 30 mil millones más de esos 54 mil. Tenemos que irnos ya a las respuestas rápidas o bien en una palabra. Esta podría ser una. Finalmente entendemos por lo que usted decía que no alcanza. Pero bueno, empezamos esta ronda con Adrián Zapata. Por favor, es únicamente un sí, un no o una palabra. Adrián. 2, por lo menos. Vamos, casi se puede. Bueno, en una palabra o 2. Y en el contexto de lo que nos estabas diciendo, pacto fiscal inmerso también tal vez una reforma tributaria. No. ¿No? Pacto fiscal tampoco. Voy a decir no. Son 3, no por ahora, no están las condiciones. ¿Incrementa el impuesto del cemento? No. El sector de construcción es uno de los que tenemos que apuntalar, y el costo del cemento es fundamental en eso. ¿Una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Absolutamente no. ¿Impuesto a la telefonía? No. ¿Los famosos 5 quetzales? No. No. ¿Ley antimonopolio? Sí. Esa es la Constitución, además. Muy bien, con eso cerramos entonces esta ronda de preguntas rápidas. Muchas gracias a Mario Leal por habernos acompañado. Nos vamos a quedar unos minutos después de este pequeño corte comentando con nuestros panelistas sobre los resultados más relevantes de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. En nuestra sintonía acá en Destino 2016, y vamos a empezar en este momento con el análisis final por parte de nuestros panelistas, empezando por Cristian Castillo. Interesante los planteamientos, aunque hay muchas contradicciones en su discurso. Es un empresario privado que ya ha cumplido función pública. Ha estado en varios gobiernos, tiene ya una trayectoria política, y a pesar de eso hay todavía algunos elementos muy aspiracionales. Se le da mucha vuelta a respuestas que podrían ser puntuales desde la experiencia, desde el conocimiento del funcionamiento de lo público. Me parece que aunque sea un empresario exitoso, los últimos ejemplos de empresarios exitosos que hacen función pública han sido un fracaso. Y de ahí tenemos varios ejemplos, inclusive algunos vinculados a procesos judiciales por decisiones controversiales. Cuando se le cuestiona respecto del choque de intereses entre lo público y lo privado,
todavía ahí me parece que todavía hay planteamientos aspiracionales. Es que el interés nacional va a privar. Nunca en este país ha privado el interés del empresariado por sobre el interés... siempre ha privado el interés empresarial sobre el interés nacional. Entonces me parece que hay ahí todavía muchas incongruencias en el discurso, pero obviamente lo que va a tener como uno de sus principales retos será ser congruente entre lo que ha dicho y cumplirlo en la función pública si llegaran a ganar las elecciones. Juan Carlos. Pues yo lamento la ambigüedad, lamento que se haya desperdiciado buena cantidad de tiempo del espacio para hablar tecnicismos que en este foro creo que ya todos conocemos. Hubiese preferido tener respuestas más claras a los planteamientos que se le dieron. Coincido plenamente con el licenciado Castillo. No me queda claro. Si se toca su interés, me retiro de la discusión. Me parece que no es algo que uno podría aspirar de alguien que va a ocupar la segunda magistratura de este país. A grandes rasgos no creo poder sacar más, porque las respuestas se diluían en la cantidad de tiempo que se tomaba en llegar al punto esencial del mismo, pero esencialmente pues un hombre que tiene esa capacidad afable de comunicarse, no más que eso. Edgar. Sí, también lamento que se haya escatimado tanto la primera parte de la entrevista en detalles técnicos, pero mira, yo lo más que puedo decir de él es que veo por lo menos una figura más conciliadora, sobre todo por el temor de la clase media o el rechazo de la clase media más que temor a la candidatura de Sandra Torres. Me parece que él ofrece una visión más afable. Me da la sensación de que no hay una concordancia tan explícita entre los planteamientos suyos y los de Sandra Torres. Más bien me parece que hay algunas ambigüedades, por ejemplo en la pregunta que le hacía Adrián al inicio sobre la estructuración de las secretarías versus los temas que él planteaba en su momento. Me deja buen sabor de boca escuchar de él una posición razonable en temas de minería, por lo menos, ¿no? Yo creo que él lo aborda de una forma más técnica. Me gustó también que haya sido tenaz con el tema de la constituyente, porque es un tema yo creo muy controversial, muy espinoso para declararlo tan abiertamente. Y sin embargo creo que también tiene puntos flojos. Yo creo que obviamente no es la persona con más recorrido por la función pública, y los temas educativos creo que completamente fuera de foco en la discusión, pero bueno, él tendrá su faceta más inclinada al lado económico, ¿no? Adrián. Sí, bueno, yo quisiera resaltar el hecho de que se confirma el ofrecimiento de campaña en el diseño de campaña que se dio desde el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y es justamente este mix. Y qué más prueba que el hecho justamente de anteponer intereses mal llamados nacionales, porque si estamos hablando de intereses de Estado, evidentemente un vicepresidente bajo ninguna circunstancia puede abandonar un diálogo en función justamente de intereses particulares frente al juramento de fidelidad a la Constitución que está prestando. Entonces creo que ahí hay un problema serio, que lo que representa es finalmente una postura empresarial dentro del servicio público, que creo que sin perjuicio de que la representatividad en lo público de diversos sectores pues no es que haya que satanizarla, pero sí es un tema de prioridades, y creo que eso es básico tenerlo claro cuando se entra a política o en la política que queremos todos los guatemaltecos. Creo que ha tratado de prepararse en muchos temas, entendiéndolos, maneja datos, maneja cifras, pero insisto, creo que parte de eso también cae en el vicio de estar aprendiendo en alguna medida esta forma de hacer política que implica darle 10 vueltas a algo para llegar al punto de partida, y eso es algo muy muy delicado. Veo con buenos ojos temas como, a pesar de esta visión empresarial, de flexibilidad en el tema social, de flexibilidad en el tema agrario, y sí creo que hay un retroceso. Yo había escuchado alguna vez una postura de él en el tema de los salarios mínimos diferenciados, y ahora recapitula y corrige la plana. Por lo menos, bueno, dentro de la campaña creo que eso es bueno que lo haya asumido así, ¿no? Entonces creo que en ese sentido para mí no es nada nuevo en el sentido de este aparente equilibrio, pero sí preocupante el tema de la visión empresarial desde lo público. Yo comento dos cosas. Una, la comunicación de Mario Leal, que le da esa vuelta a la pregunta, le debilita su argumento, porque encontré algunas posturas interesantes que quedaban más bien diluidas en su exposición, pero más bien no tiene que ver si es político o empresario, creo que tiene que ver más bien con su comunicación. En el corte le dijimos, mire, podemos ir más ágil, y dice, ustedes no me conocen. Es alguien que habla así, y bueno, seguramente tendrá que pulir más su discurso. Pero en la pregunta, cuando él dice que está
dispuesto a renunciar a su salario como vicepresidente y que va a vivir del reparto de dividendos de sus empresas, ahí es donde yo me pregunto, va a vivir principalmente de su actividad empresarial y él se posiciona como un vicepresidente que va a atraer inversión pública. Yo me pregunto cómo lo va a hacer, como vicepresidente o como empresario, y dónde va a estar la división de funciones y de roles cuando tenga que separar claramente y no mezclarlas, porque si va a ser su actividad principal y de eso va a vivir, ¿cómo va a separarlo cuando tenga que, por ejemplo, oponerse a un concurso donde se beneficie a alguien que tal vez no cotiza con la mejor oferta para el Estado, o cuando entre en conflicto con el consorcio de sus empresas o de sus amigos o de sus compañeros de estudios o de los que atrajo inversión? Hay un conflicto allí que él mismo dice debe ser, hay interés, pero no debe ser un conflicto. Es un gran reto que él asumiría al llegar a la vicepresidencia, separarlo claramente y que no queden dudas de que está mezclando. Yo lo decía, es que sí va a haber. O sea, Sí. A mí me parece que no hay duda de que va a existir un conflicto y que tendrá que tener una habilidad maestra para poderlo conciliar. ¿Y mecanismos de fiscalización que No, por se supuesto. pongan en práctica para que no haya lugar a la discrecionalidad? Ahora, yo más allá A veces es delito incluso. de analizarlo desde el punto de vista individual como partido político, sí hemos de valorar que este partido político, la UNE, pues no ha tenido empacho en acudir a todos los espacios a los cuales se les ha invitado a dar a conocer su plan de gobierno e inclusive valorar el hecho que el señor Leal haya estado dispuesto a tener un debate con Jafet Cabrera. Yo creo que eso es lo que el país necesita, eso es lo que el país demanda. Lamento mucho que el señor Jafet Cabrera no haya aceptado nuestra invitación. Sí, definitivamente este partido político, por ya tener experiencia de gobierno, pues los niveles de exigencia van a ser mayores. Las personas quieren garantías y a decir de las palabras del señor Leal, garantías lamentablemente no existen. Lo único que pone como garantía en este momento es el famoso Consejo de Notables, que todavía no sabemos quién lo va a integrar, pero que en todo caso el que las personas puedan creer en eso va a significar el tener que ganarse la confianza de los ciudadanos si ellos eventualmente ganaran la elección desde el primer día, sobre todo como con transparencia y con medidas anticorrupción. Así que gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado y no nos vamos sin antes invitarlo para que nos sintonice este día martes 20 de octubre en el gran debate entre Sandra Torres y Jimmy Morales organizado por Canal Antigua. A las 8 de la noche es la cita aquí martes 20 de octubre. Inmediatamente después tendremos una hora de análisis sobre los elementos más relevantes de este debate y finalmente una edición especial de a las 10 p.m. Así que no se lo pierdan hasta ese entonces. Feliz noche.